Radio Psicofonía con Gustavo Miranda. Estamos de regreso, son las 8 de la mañana con 20 minutos. Ya usted. Psicofonía de cada martes, la voz de Gustavo Miranda, nuestro gran amigo de esta casa informativa, a quien saludo como siempre con mucho gusto y afecto. Mi estimado Gustavo, ¿cómo estás? Buenos días. Pues mi querido Adán, mira que estoy muy feliz de estar en este programa y compartir con el auditorio aspectos que son trascendentales para marzo, que es un mes muy intenso en la parte de la interculturalidad, mi querido amigo. ¿Cómo se mastica eso, amigo? A ver, platícanos, ilústranos pues mira, un poco. Cuando se estaban haciendo estos principios sobre los derechos de los pueblos indígenas en Naciones Unidas, esta es una idea de un peruano, hablar de la interculturalidad entre la parte que somos los occidentales, que no tenemos una radicación dentro de un territorio indígena y que pues por obvias razones todos tenemos una sangre indígena, pero la parte en donde no somos de pueblos indígenas nos llamamos occidentales, y la parte que establece los pueblos indígenas pues obviamente tienden a ser con este concepto milenario, porque ellos estaban antes de la conquista, y el elemento importante es que entre la parte indígena y nosotros hacemos la interculturalidad. El ejemplo más básico sería un 8 acostado, ¿sí?, que abarca principalmente este diseño propuesta por un peruano en los años 90, quiero decirte, a principios de los 90, a finales de los 80. Y de ahí Naciones Unidas toma el concepto de la interculturalidad entre los occidentales, que somos nosotros, y los pueblos indígenas. Ese es el concepto. ¿Y cuál ha sido el resultado, digamos, de esa interculturalidad, esa mezcla de culturas, mi estimado Gustavo, para entenderlo en nuestros tiempos? Pues mira, en nuestros tiempos tenemos un personaje que se llamó el subcomandante Marcos, y que fue a levantar a los indios, a los indígenas de la parte que corresponde de Chiapas. 1994, si mal no recuerdo. 95 por allí, sí, claro. Entonces, dentro de estos conceptos, es un movimiento de interculturalidad, porque hay un hombre occidental que es el subcomandante, y que con ello se logra establecer una serie de acuerdos. Hay que recordar a San Andrés Larráizar, ¿verdad? Y fíjate que uno de los conceptos importantes que se dan en el 2001 es la integración exactamente de los pueblos indígenas y los ayuntamientos. Este elemento es muy importante porque muchos pensamos que estaba dentro del acuerdo que se iba a formar ahora con estas disposiciones que se publicaron el 30 de septiembre, y no, ya están publicadas desde el 2001. ¿Y eso qué es? Quiere decir que la integración entre pueblos indígenas y los ayuntamientos pueden crear regiones, Eso es algo muy importante. Y estamos hablando de la interculturalidad, mi estimado Adán. Y digamos que eso, enlazado con el diseño de políticas públicas por parte de las autoridades, del nivel que tú gustes y mandes, ¿sí hay esa armonización para poder, digamos, impulsar políticas públicas que vayan orientadas a favorecer a las comunidades indígenas a través de esta interculturalidad que hay? Pues sí, porque realmente lo que no estamos haciendo, y eso ya es una culpa del periodismo que ya no investiga nada, mi querido amigo, es que el día 13 de septiembre del 2004 se publicó el decreto del Reglamento de Mecanismos para la Implementación y Protección de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Este instrumento es un instrumento que está compuesto por las comunidades indígenas de este país. Ahora bien, dentro de estas acciones hay dos que hay que señalar muy puntuales, muy puntuales. La parte de los 13,000 núcleos de población indígena, que son comunidades indígenas, y que son 13,000 en este país, van a tener un ingreso dentro de las reformas constitucionales. Aquí hay que meterse ya a las reformas de la Constitución, que fueron desarrolladas ahora fíjate bien, esto se publica el 9, pero el día 30 de septiembre se publica el decreto de la reforma al artículo 2º constitucional.
y es en donde tenemos que abrir bien la atención y la inteligencia para entender que este artículo segundo constitucional logra el principio de levantamiento de Chiapas. ¿Cuál es este? La parte de reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y con personalidad jurídica y patrimonio propio. Esos tres elementos son realmente muy importantes. Ahora, ¿por qué marzo, el mes de la interculturalidad? Pues nada menos porque pues ya aparece la ley general de esta reforma del 30 de septiembre. Esa ley general nos va a explicar perfectamente bien que ya tenemos un cuarto orden de gobierno. Esto es algo muy importante que establecerlo. El propio gobierno del Estado ya metió su iniciativa de reforma, ya está en dictamen del Congreso y yo creo que están esperando la aparición de la ley general que va a aparecer ahora en marzo y que con ese documento ya va a haber una ley de pueblos indígenas en Michoacán. Y el documento que se extendió ahora en la consulta del 19 de enero, con la consulta nacional, se tomó como base las reformas del Estado de Michoacán. ¿Cuáles son? Que la máxima autoridad de una comunidad es la asamblea y que la parte importante que integra el desarrollo de esta reforma es reconocer el cuarto orden de gobierno, mi estimado Adán. El cuarto orden de gobierno que tiene que ver con la conformación, la formación de estos gobiernos autónomos que pueden tener ya capacidad y autonomía propia para el manejo de sus recursos, ¿no? Como ocurre ya con varios pueblos aquí en Michoacán. Bueno, es que aquí hay un adelanto y que eso es importante del señalamiento que tiene la reforma de Michoacán, pero está basada solamente en los que son autónomos. Hay que recordar que dentro de la cultura purépecha, que es la que nos está ocupando en este espacio, porque acuérdate que Michoacán también tiene pueblos otomís y náhuatl en la parte de la costa y mazahuas otomís en la parte oriente del estado, ¿no? Estos que colindan con el Estado de México. Es decir, tenemos tres grupos, tres poblaciones de diferentes culturas que de hecho, vamos a decir que tenemos las cuatro señaladas, la Mazahuatl otomí, la purépecha y la parte que corresponde a la costa. En esta parte de la integración de los purépechas son 202 comunidades reconocidas en el Catálogo Nacional de Comunidades Indígenas y afromexicanas. Pero aquí viene lo interesante, mi estimado Adán. La parte que corresponde a las acciones del gobierno federal es que también en marzo, y no estoy perdiendo el núcleo que va a ser el 21 de marzo, ¿verdad? Por el señalamiento del nacimiento de Juárez, se va a integrar el recurso a las 13,000 comunidades que corresponden al catálogo nacional. Es decir, el catálogo nacional que se hizo en 2 años tiene 13,000 comunidades indígenas. Y esto que estoy hablando en torno al cuarto orden de gobierno, pues aquí va la parte de la primicia. Yo creo que hay que hacer un espacio para hablar de este cuarto orden de gobierno, porque como lo dice la reforma del 9 de septiembre, se reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. Estás haciendo aquí el cuadro del cuarto orden de gobierno. ¿Y por qué esto es importante, Adán? Porque somos el primer país en América Latina, además el mayor país con población indígena, ¿eh? Tenemos 19 millones de pueblos indígenas anunciados en el pasado 9 de agosto en torno a América Latina y el Caribe. 19 millones de pueblos de población indígena. Entonces, estos elementos que van a recibir su patrimonio propio, ¿sí? Su patrimonio propio en relación a las condiciones de la población, creo que la iniciativa del gobierno del Estado tiene que volver a revisar su iniciativa de reforma y adecuarla con estos principios, ¿eh? Creo que son elementos muy importantes. Y aquí vuelvo a repetir otra cuestión muy importante, mi querido amigo. Tenemos que hacer de un periodismo la investigación, porque hay cada
comentarista, iba a decir una palabra que no tiene el caso, pero vienen a hablar de cosas que verdaderamente ni se integran ni además ni les interesan, ¿no? En el tema indígena creo que el periodismo tendría que aportar muchísimas cosas. Tenemos una población, imagínate, aquí estamos hablando de 4 culturas y que no haya un medio para expresarlo, ¿no? 4 culturas en torno a pueblos indígenas. Pero el elemento que corresponde, voy a centrarme solamente en los purépechas, 202 comunidades purépechas. Para el mes de marzo van a recibir su patrimonio propio, que van a estar ligados a una serie de mecanismos como el resultado del comprobante de estos fondos, la integración del cómo se va a llevar a cabo y el mayor núcleo de organización y el mayor elemento de disposición legal y autonomía que se llama asamblea, mi querido amigo. Perfecto, amigo. Pues muy interesante lo que nos compartes. Gracias por despejarnos ahí muchas cosas con respecto a estas agendas, estas temáticas que también, como bien comentas, vale la pena sumergirse en ellas. Y si te parece bien, amigo, porque el tiempo se nos ha agotado, nos estamos otra vez comunicando la próxima semana para que platiquemos más sobre estos asuntos bastante interesantes. Gracias, mi estimado Gustavo. Pues mira, que te quiero agradecer este espacio porque podemos decir que es el único espacio intercultural que tiene la radio comercial en este estado tan lleno de pueblos indígenas, ¿verdad? Y con poca información. Te agradezco el espacio y te agradezco esta gran confianza, mi querido amigo. Al contrario, amigo, como siempre, un abrazo. Muchas gracias por todo. Saludos. Saludos. Bueno, pues ahí está la opinión de Gustavo Miranda y con ello, si me permite, vamos a una muy breve pausa. Son las 8 de la mañana con 31 minutos. Radio Psicofonía con Gustavo Miranda. Gustavo Miranda. El espacio líder de la información en nuestra ciudad.